Gracias, Susana. Hermanos, y la hora del yo te amo, como decimos en los barrios, está llegando ya. Y llega ya porque es el momento en que el político tiene que aterrizar y demostrar cuáles son sus reales intenciones. ¿Cómo usted sabe cuando un político le es sincero? Muy sencillo. ¿Hacia dónde va el dinero? Ya acabó el tiempo del asunto de las campañas electorales. Ya pasó el tiempo de la luna de miel entre la población esperanzada de un gobierno entrante nuevo. Y hoy tenemos que en el día de hoy el gobierno dominicano ha presentado un presupuesto. ¿Cuáles son los inconvenientes de ese presupuesto que se ha presentado? Que a diferencia del presupuesto actual, no puede ser financiado con préstamos. Por la razón sencilla de que hemos tomado demasiado prestado. Y llega un momento en que los organismos internacionales, los tenedores de bonos, las casas calificadoras de deuda y de análisis económico, pues se preguntan, bueno, ¿hasta qué punto puedo calificar una deuda respecto a un país, a una nación que simple y llanamente se está endeudando de una manera incontrolable y no tiene capacidad de pago? ¿Cuál es la solución? Lamentablemente la solución es reducir el gasto. Y reducir el gasto conjuntamente con aumentar los impuestos. Por eso es que en la reciente alocución del presidente de la República, pues se barajó la necesidad de una reforma fiscal. Históricamente las reformas fiscales no son tales. Cuando un gobierno habla, y ojalá que esta sea la excepción, aunque nosotros lo dudamos, de una reforma fiscal, habla de aumentar los impuestos. Y de lo que se está hablando tras bastidores es que los impuestos que se van a aumentar son esencialmente el impuesto de la placa, los impuestos a la clase media, se va a ampliar la base del ITEVIS, léase, se está hablando como para una especie de anestesia, de excusa, decir que se va a rebajar el ITEVIS de un 18 a un 16%, pero se va a aumentar la base y por prácticamente todo se va a tener que pagar ITEVIS. Concomitantemente con eso hemos visto cómo desde el gobierno central han estado desmontando una cantidad considerable de los subsidios a los más necesitados. Todavía, a pesar de que fue depositado en el día de hoy el proyecto de presupuesto, a la luz de que refleja un aumento en los ingresos de un 13.7%, que no es el aumento que se prevé en la economía, evidentemente se está contando con una carga impositiva que la están esperando los sectores productivos y que en cierta manera tiene a todo el mundo en ascuas, porque a pesar de que el gobierno hace prácticamente 30 días anunció de la reforma fiscal, anunció un diálogo donde se iban a discutir 13 reformas, pero era esencialmente para discutir el aspecto referente a su reforma fiscal porque o los nuevos impuestos, porque repito, no hay forma posible en que pueda financiar el presupuesto del año entrante si no aumenta esos cargos, si no nos ponen las costillas pagar más al erario, no hay forma posible de que aparezca. No ha sido posible que el gobierno, digamos, en un ejercicio de transparencia, comunique a la sociedad de qué manera piensa, en primer lugar, financiar el presupuesto del próximo año, de qué manera piensa elaborar una reforma fiscal. Y lo peor, todavía no tenemos los detalles, pero los informes extraoficiales, aunque fue depositado en el día de hoy el presupuesto, hay que ver hacia qué sectores están yendo el 1.046.280 millones de pesos, que es el presupuesto que se ha anunciado que fue depositado hoy en el Senado de la República. Y lo decimos, y ahí retomamos lo que dijimos ahorita, que donde va el dinero es donde va el corazón del político, no la palabra, porque la palabra del político va hacia un lado, y el corazón va donde va el dinero. Hay que ver cuánto está dedicando el presente gobierno al sector salud.
Hay que ver, y entendemos que sí, que se va a respetar el 4% del PIB para la educación, aunque como muy bien dijo Susana Gotró, llama la atención que a estas alturas del juego el ministro de Educación, a pesar de haber durado 1 año y 4 meses para preparar un concurso, para planificar la contratación legal, jurídica de maestros calificados, que son los que van a formar las futuras generaciones, esta es la fecha de que hoy viene y le dice a la sociedad que no tiene esa capacidad, que no hay forma posible y que lamentablemente van a violar la ley contratando profesores sin ningún tipo de fiscalización, sin ningún tipo de seguridad de su capacidad, salvo, como siempre pasa cuando tú pones a un político o a un activista político, no un político porque todos somos políticos, a un activista político a manejar zonas sensibles del Estado, que por lo regular se va a privilegiar a los activistas políticos. Imagínense ustedes el Estado Dominicano usando ese presupuesto para esencialmente que vaya a manos de activistas contratados de grado a grado para formar a nuestros docentes. Y si a eso le añadimos lo que está invirtiendo el gobierno, por ejemplo, en el sector justicia, ustedes se acuerdan que siempre se dice que estamos trabajando en un plan de seguridad ciudadana, que queremos justicia independiente, pero mientras eso ocurre, los fondos necesarios para el sector justicia no se respetan en ese presupuesto. Y nos vemos en la disyuntiva de que 400 tribunales que perfectamente pueden servir para agilizar la mora judicial y por vía de consecuencia la efectividad de la administración de justicia, pues no pueden ser puestos en funcionamiento, a pesar de que hay leyes que los han aprobado. Y hay que recordar que ayer revelamos que la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues había externado a la Comisión del Senado de la República, que está estudiando la ley de extinción de dominio, que simple y llanamente no está en condiciones de aperturar una jurisdicción especializada en materia de extinción de dominio. Vaya usted a saber la prioridad que hay en ese presupuesto nacional cuando ni siquiera se respeta los fondos que perfectamente podrían mejorar la calidad de vida del dominicano, porque en la medida que tus conflictos son resueltos de manera eficiente, de manera rápida, pues en esa medida tú tienes la posibilidad de mayor actividad económica, sin mencionar el problema de la inversión extranjera. Pero si ahí nos vamos a lo que está pasando en el sector salud, que siempre vemos al colegio médico, vemos la situación que ocurre de que hay siempre una situación de queja en cuanto a la inversión en educación, que no es la que se consagra, y que de hecho la República Dominicana es uno de los países que menor invierte en salud, pues ahí sí es verdad que la puerca retuerce el rabo. Lamentablemente este presupuesto va a ir, y se lo voy a decir, por ejemplo, a la autovía del Nordeste, que ahí sí va a llegar a la friolera de casi 4.000 millones de pesos, pagados por nosotros, un proyecto que lamentablemente ya se ha pagado por mucho, y esto a propósito de la honestidad del sector privado, que es lo más voraz, al igual que en el sector eléctrico, que esos generadores, que ahí sí estoy de acuerdo con lo que decían que era un cartel, prácticamente en 5 años recuperaba la inversión. Y ahí vamos también a la calidad del gasto, y vamos a la quimera que dice el gobierno central de que quiere una reforma fiscal, cuando ha mantenido los mismos niveles de botellas, los mismos niveles de funcionamiento de instituciones que no sirven para nada, instituciones con duplicidad de objetivos, y que al final del día, quien pierde es el dominicano de a pie, porque mientras sus programas sociales, programas de formación, programas de educación y justicia, se disminuye la inversión del Estado, en esos activismos políticos, pues se aumenta, y así no vamos para ningún lado. Llévatelo, Francis.